Ya, muy bien, entonces tenemos estas relaciones métricas dentro de la circunferencia, es decir, estas relaciones entre los lados que se producen cuando nosotros colocamos líneas entre la circunferencia, ¿ya? Si colocamos rectas. Y tenemos estos tres casos que vamos a demostrar directamente. Ya vamos entonces a la demostración, son demostraciones que son bien rápidas, así que vamos directamente a ello. Vamos entonces con el caso número uno. En este caso lo que se nos dice es que AE, esa ED, como CE, o sea, perdón, AE por ED, la multiplicación entre este lado y este lado, es igual a CE por EB. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a crear dos triángulos a partir de esta circunferencia que nosotros tenemos y estos dos lados que cruzamos entre estas dos rectas que nosotros cruzamos, ¿cierto? Vamos a construir dos triángulos. Vamos a construir primero un triángulo AB, o sea, vamos a construir primero un triángulo trazando esta recta LAB, ¿ya? Vendría siendo LAB. Y vamos a trazar otro triángulo por acá, construyendo esta recta LCD. Entonces trazamos esas dos rectas y construimos estos dos triángulos, el ABE y el CED. Fíjense ustedes que si es que yo le coloco el nombre alfa a este ángulo que está aquí abajo, eh, hay otro ángulo que es igualmente alfa, ¿cierto? Que vendría siendo el ángulo BCD. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos comparten un ángulo del centro. ¿Ok? Si los dos ángulos comparten un ángulo del centro, entonces dichos dos ángulos son iguales. Pasa lo mismo con este ángulo ABE. Este ángulo comparte el ángulo del centro AOC con el ángulo ADC. Por lo tanto, esto de acá también es beta. Y estos ángulos que nosotros tenemos acá, que los voy a marcar en rojo, únicamente no les voy a dar nombre, son iguales obviamente porque son opuestos por el vértice, ¿cierto? Por lo tanto, lo que nosotros podemos decir es que el triángulo que se formó, el ABE, ¿cierto? Triángulo ABE es un triángulo semejante con el triángulo C, perdón, vamos a escribirlo de otra manera para que se note un poco mejor. El triángulo AEB, lo vamos a escribir así, con el punto E en el centro, es semejante con el triángulo CED. Triángulo CED. ¿Ya por qué lo escribo así? Porque así tengo el vértice E al medio, ¿cierto? Que es el vértice compartido. Y tengo a la izquierda el vértice A por un lado, en donde está el ángulo alfa. Aquí está el ángulo alfa. Entonces aquí también tengo el ángulo alfa. Y acá tengo el ángulo beta. Entonces aquí también tengo el ángulo beta. Entonces estos triángulos están ordenados. La semejanza está escrita de forma que los puntos sean los correspondientes a los ángulos, ¿cierto? Por lo tanto, los lados correspondientes o sea, los lados son los correspondientes. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, de esta semejanza, lo que yo puedo decir es que AE es a CE, como EB es a ED. ¿Ya? Esto viene de la semejanza de los triángulos y por lo tanto lo que nosotros tenemos es que AE por ED es igual a CE por EB. ¿Ya? Entonces está este caso 1 demostrado. ¿Ya? Vamos con el caso 2. Por demostrar en este caso que AE por BE es igual a CE por DE. AE por BE es igual a CE por DE. Fíjense que esto es como la división, esto es como eh, es semejante, solamente que en este caso el punto E queda adentro y en este caso el punto E queda afuera. ¿Ya? Son dos casos bastante parecidos. Vamos entonces a nuevamente generar un par de triángulos. ¿Ya? Vamos a primero unir A con D y se nos va a generar este triángulo AED. ¿Ya? Entonces vamos a fijarnos en el triángulo AED. Y luego vamos a unir por acá. ¿Y qué triángulo se nos forma? El triángulo CEB. ¿Ya? El triángulo CEB.
Vamos a observar los ángulos que tienen estos triángulos, ¿cierto? Este ángulo vamos a llamarlo alfa. Y si es que yo llamo alfa a este ángulo BAD, entonces el ángulo BCD también es alfa, ¿cierto? Porque comparten un ángulo del centro que vendría siendo este B o D. ¿No? Y por otro lado, estos triángulos comparten este ángulo beta de aquí. Estos triángulos comparten el ángulo beta. ¿Por qué? Porque están justamente encima el uno del otro. ¿Ya? Por lo tanto, yo lo que puedo decir es que el triángulo AED es semejante con el triángulo CEB. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen dos ángulos iguales y por lo tanto este ángulo de aquí, necesariamente si es que yo lo llamo gamma, tendrían que ser iguales, ¿cierto? ¿Ya? Entonces por criterio ángulo, 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 nuestros dos triángulos vendrían siendo semejantes. ¿Y yo qué es lo que puedo decir? Dado la semejanza que se observa entre estos dos triángulos, yo digo que AE es a CE como ED es a EB. ¿Ya? Y por lo tanto yo tengo que AE por EB es igual a ED por CE. ¿Ya? Que es lo mismo que nosotros queríamos demostrar, salvo que algunos trazos están escritos al revés, ¿cierto? O sea, DE es ED. Entonces así demostramos este segundo caso. ¿Ven? Como pueden observar, todas estas demostraciones provienen de semejanzas de triángulos que son fácilmente observables. Entonces, si es que ustedes no se acuerdan de esta fórmula, ustedes perfectamente pueden deducirla rápidamente si es que ustedes lograron observar esta demostración. ¿Ya? Finalmente vamos al caso 3. Vamos a demostrar que CD cuadrado es igual a AD por BD. Y para ello vamos a nuevamente construir un par de triángulos. Vamos a construir en este caso el triángulo BDC, ya el triángulo BDC, y vamos a construir otro triángulo que va a ser el triángulo, falta, vamos a construir otro triángulo que es el ADC, ¿ya? El triángulo ADC. Probablemente vamos a tener que reorganizar esto, solamente que fijémonos en estos dos triángulos, ¿ya? Voy a borrar esto por mientras para que hagamos el análisis de cuáles son los ángulos que se repiten, ¿ya? Si es que yo nombro a este ángulo que está aquí arriba como ángulo alfa, fíjense que este ángulo es un ángulo semi-inscrito, ¿cierto? Es un ángulo semi-inscrito. Y si es que yo trazo el ángulo del centro asociado a ese ángulo semi-inscrito, que vendría siendo este ángulo, ¿cuánto dijimos que valía? 2 alfa, ¿cierto? Entonces está demostrado. Y si nos fijamos bien, este ángulo del centro está compartido con el ángulo inscrito CAB y por lo tanto este ángulo que tenemos acá vale alfa, ¿cierto? Luego voy a llamar beta a este ángulo de aquí y vamos a observar entonces la semejanza de los triángulos, ¿cierto? Entonces si es que yo tengo alfa aquí y tengo beta acá, perfectamente puedo decir que este ángulo de aquí es gamma, ¿cierto? Y si es que yo tengo alfa por acá y tengo beta por acá, perfectamente puedo decir que todo este ángulo que está aquí también es gamma. Y ahí tengo dos triángulos que son semejantes, ¿cierto? Entonces yo tengo que el triángulo CDB, ¿ya? Entonces tengo el ángulo gamma, perdón, tengo el ángulo alfa aquí, después el beta y después el gamma. Triángulo CDB es semejante con el triángulo, y vamos a ordenar en ese mismo orden, alfa, beta, gamma. Entonces tendría que ser semejante con el triángulo ADC. ¿Ya? Luego, lo que yo tengo es que CD es a AD como DB o BD es a DC, ¿cierto? Que es lo mismo que CD. Y por lo tanto, si es que yo hago la multiplicación correspondiente, CD al cuadrado va a ser igual a AD por BD.
¿Ya? Entonces, de la semejanza de triángulos que observamos a partir del análisis de ángulos que nosotros hicimos, tenemos que se cumple dicha propiedad, ¿cierto? Trazo CD al cuadrado es igual a AD por BD, que simplemente son razones que se observan aquí. ¿Ya? Entonces, con eso finalizamos estas tres demostraciones. Como les comento, como ya les comenté anteriormente, si es que ustedes no se acuerdan durante una prueba de, de las propiedades tal cual, ustedes perfectamente pueden hacer la demostración correspondiente, ¿cierto?